Hola chicos de séptimo, espero que se encuentren bien, haciendo una cuarentena responsable y en sus casas. La clase del día de hoy va a tener que ver con los relatos orales tradicionales. Dos tipos de relatos orales tradicionales que venimos viendo en clases anteriores y sobre los cuales tratan los trabajos que tenemos en la plataforma. Si les parece, vamos a iniciar. ¿Correcto? Bien, aquí tenemos una serie de diapositivas con las cuales vamos a avanzar con la explicación de la clase. Empezamos. Mitos y leyendas. Estos son los dos tipos de relatos orales tradicionales que nosotros conocemos. Seguramente los habrán tratado en años anteriores, en sexto o en quinto, pero este año vamos a profundizar un poco de la relación de estos relatos tradicionales orales con las culturas a las que pertenecen. O sea, ¿por qué son importantes los relatos tradicionales orales para las culturas? En principio, ¿qué son los relatos orales y tradicionales? ¿Son relatos que duran una hora? Por eso se llaman orales. ¿Son trabajos que presentamos en voz alta para exponer frente a nuestros compañeros y subir la nota? Esas son las lecciones. Los relatos orales tradicionales son relatos antiguos y de gran importancia cultural que datan de un periodo anterior a la popularización de la escritura, es decir, antes de que los pobladores de las civilizaciones tuvieran la costumbre y la práctica de escribir. Por eso eran orales. Son transmitidos de generación en generación, contados de padres a hijos, por medio de narraciones orales, como bien lo dice su nombre. Siguiente, ¿qué se contaba en estas historias? ¿Cuál era el contenido de estos relatos? Primero, importantísimo, el origen del mundo y la comunidad donde circulaban estos relatos. Los relatos tradicionales generalmente daban una explicación, que nosotros también la tenemos dentro de nuestra cultura, si pensamos en las diferentes religiones, incluso en la ciencia, de cómo se originaba el mundo, el cosmos, el universo en el que vivimos todos los días. En segundo orden, contaban las batallas y aventuras de personajes heroicos, a veces seres humanos y otras veces semidioses, es decir, hijos de un dios y de un humano. Tenían un componente de aventura y tenían un componente, como vemos acá, histórico. En tercer lugar, era el motivo de las grandes batallas como Troya o de dinastías y reinados, como sucede en algunos mitos orientales. Es decir, que explicaban, ¿sí?, el origen de estas antiguas dinastías o el linaje de reyes que incluso hasta el día de la fecha en el cual circulaban estos relatos seguían existiendo. También contaban el origen de fenómenos naturales como la existencia de las lluvias, los vientos, determinados árboles o pájaros. Estos relatos no hay que pensarlos solamente como divertimentos o como cuentos que se contaban antes de dormir, sino que explicaban realmente el mundo natural en el cual estas civilizaciones vivían. Y por último, muy importante, la historia de los dioses y su relación con el mundo de los humanos. Por ejemplo, Zeus, Odín, Pachacamac, etc. Diferentes dioses de diferentes culturas. Explicaban la existencia de estos dioses y el modo en que nosotros, los humanos, teníamos que relacionarnos con nuestras divinidades. La siguiente pregunta que podemos hacernos es: ¿qué importancia tenían estas historias para los pueblos antiguos? Nosotros habitualmente pensamos que las historias que consumimos, que leemos, que escuchamos o que vemos en películas son para el entretenimiento, pero para estos pueblos antiguos, como ya podrán suponer, no se trataba, al menos no solo de entretenimiento. Mucha arre. Primero, los antiguos relatos orales eran considerados sagrados, y esto ya lo habíamos mencionado, es decir, eran contados por poetas y vates, que son los vates, magos, adivinos y profetas, todo al mismo tiempo. Eran figuras muy importantes en las civilizaciones antiguas. También se les llamaba chamanes en algunas civilizaciones nativas, americanas, africanas, demás.
O sea, estas figuras podían estar en contacto con los dioses, y como estaban en contacto con los dioses, tenían la capacidad de narrar poéticamente las historias míticas sobre las cuales se fundaban sus pueblos. Hablan de la voluntad de los dioses y del modo en que los humanos debían comportarse frente a los dioses. También funcionaban como relatos históricos, pues narraban la vida del rey, de los generales y los pueblos del pasado. Es decir, los mitos eran información sobre la historia del pueblo, no eran solamente historias fantasiosas, no eran, de hecho, pensadas como construcciones de la imaginación de los poetas, sino que contaban la historia de los pueblos. Los relatos tradicionales, mitos y leyendas, funcionaban de esta manera. Después vamos a separar bien para entender qué diferencias hay entre cada uno, pero en principio pensemos en relatos orales tradicionales. Por ejemplo, la leyenda del rey Agamenón, y también en general de los ejércitos griegos, que sitiaron e invadieron la famosa ciudad de Troya. Este relato tradicional forma parte de la Ilíada, que se considera que es el primer relato que fue transcrito, ¿no?, a la palabra escrita en Occidente. Por supuesto, antes era de origen oral, ¿no? También daba explicaciones sobre fenómenos de la naturaleza, como lo dijimos, en un mundo en el que no existía nada parecido todavía al saber de la ciencia. La ciencia, el discurso de la ciencia, no tenía lugar en ese mundo. Entonces, las explicaciones que se podían dar sobre la naturaleza y sus comportamientos venían de la mano de los mitos y de las leyendas. Tal es el caso de la historia de Pachamama y el origen del Cerro Rico en Potosí, Bolivia. También estos relatos tradicionales funcionaban como un código de valores morales y de comportamiento, pues se consideraba que los personajes heroicos representaban tanto los valores positivos como los excesos que podían llevarnos a la desgracia, ¿sí? Por ejemplo, y este es muy bueno, el mito nórdico de Fafner, quizá no lo conocen, es un mito de los pueblos vikingos, y está relacionado con la idea de la avaricia. Fafner es un príncipe que viene del linaje de los enanos y que robó el oro de su padre, a quien asesinó para robarlo, y luego se convirtió en un temible dragón para proteger su tesoro. Lo robó por avaricia, por ambición. En este mito aparece Sigurd, ¿sí?, que es un héroe vikingo, también de una dinastía guerrera y heroica de los vikingos, quien le cortó la garganta al temible monstruo y recuperó el oro. Este relato, si bien está lleno de aventura y está lleno de combates, trabaja sobre el valor moral y la importancia de no ser avaros. Ahora sí, la división que nos contaron toda la vida la podemos hacer a partir de tener este conocimiento general de los relatos tradicionales. Por un lado están los mitos, y aquí está el dios padre Zeus para los griegos, tan importante. Y por otro lado están las leyendas. Por ejemplo, las leyendas de los pueblos andinos. Vamos a ver en qué se diferencian. El mito, por su parte, es un relato oral tradicional que se relaciona principalmente con hechos divinos. Por eso tiene muchos personajes sobrenaturales. Es decir, es un relato sagrado que sucede en un mundo en el que los dioses y los hombres compartían experiencias. El tiempo en el que transcurre el mito es un tiempo primordial, es decir, una edad de oro fuera de la historia de los mortales. Primero, importantísimo, el mito es un relato de dioses, sagrado. Los personajes principales son dioses, monstruos mitológicos y semidioses. Y además transcurre en un tiempo que no se puede contabilizar dentro de la historia de un pueblo. Es un tiempo mítico, es un tiempo anterior a toda la historia, al que todos remiten, por supuesto. La serie de relatos míticos que construyen la memoria, las creencias y los saberes de un pueblo se llama, vamos a correr esto si se ve, mitología.
Nosotros conocemos la mitología del pueblo griego, pero hay otras mitologías también. Por ejemplo, la mitología nórdica, o las mitologías orientales de los pueblos chinos y japoneses, y la mitología de los pueblos andinos, aquí en América del Sur. Las leyendas, por su parte, son relatos tradicionales que forman parte de la historia del pueblo, y si bien tratan con fenómenos sobrenaturales y aparecen dioses en ellas, el tiempo de la leyenda es parte de la realidad de una comunidad. Sus problemas son dramas humanos atravesados por personajes humanos, como los jefes, los reyes o simples pobladores, y resueltos por ellos. Es decir, la leyenda también tiene hechos sobrenaturales, la leyenda también brinda explicaciones sobre fenómenos naturales, pero las leyendas se ubican dentro de la historia del pueblo, explican un momento histórico del pueblo y sus personajes son humanos que representan valores humanos. Por ejemplo, la leyenda de la yerba mate, de origen guaraní, o la famosa leyenda del rey Arturo, de las sagas artúricas, donde aparece la espada de Excalibur, o las leyendas africanas que están relacionadas con el origen de la naturaleza y el respeto a la naturaleza. Hay muchas leyendas africanas donde se habla acerca de la relación con los árboles, con los ríos y demás. La pregunta, ¿qué pasó con estos relatos en la actualidad? Son relatos tradicionales orales de culturas y civilizaciones antiguas. Como los mitos y las leyendas son transmisores de valores que aún hoy se consideran importantes, como la valentía, la solidaridad, el respeto, el amor y la esperanza, y como sus historias tienen un componente trágico y de aventura muy interesante, muchas producciones culturales modernas de hoy en día los han retomado y reversionado. Por ejemplo, quizás conozcan algunos de estos, se van a dar cuenta que están relacionados. Las aventuras de Percy Jackson está relacionado con un personaje de la mitología griega, que es Perseo, o la famosa película de Disney, Pocahontas, está relacionado con una leyenda de origen amerindia, de los pueblos nativos. Disney ha sido un aparato cultural que reversionó y volvió a popularizar muchos relatos tradicionales orales, fundamentalmente leyendas, no solamente de pueblos indios americanos, como es el caso de Pocahontas, sino de leyendas tradicionales europeas. Incluso Frankenstein, su película y la famosa novela de Mary Shelley, novela del siglo XVIII, están inspiradas, ambas producciones culturales, libro y película, en un famoso mito de origen griego, que no voy a decir porque si no sería facilitarles mucho el trabajo que tienen en la plataforma. Bien. Esta ha sido la presentación del tema del día de hoy. Se trata de relatos tradicionales orales. Lo último que quiero mostrarles es que existen hoy en día diferentes libros, ediciones que van recopilando estos relatos tradicionales para que nosotros podamos volver a leerlos. Son trabajos de traducción que me parece son importantes considerar y tener, porque quizás cuando los leamos nos podemos llegar a dar cuenta de que muchas historias que nos gustan, que nos interesan, no son tan nuevas como parecen, sino que tienen su origen en relatos mucho más antiguos. El ejemplo que traje es Mitos Clasificados 1, es un libro muy conocido, se dio durante muchos años en la escuela, me lo dieron a mí, es de la editorial Cántaro, creo que no se edita más, hay nuevas ediciones, esta versión no se edita más, pero se puede conseguir también, la pueden buscar por Mercado Libre y demás. Está vinculado con los mitos griegos. Y otro ejemplo que me prestaron, no es mío, pero es muy interesante, es uno de Ediciones de Libertador, una editorial muy barata, muy accesible, que recopiló leyendas indígenas de la Argentina. ¿Sí? Son leyendas de pueblos nativos de la Argentina. También muy interesante y tienen un montón de leyendas. Como verán, son muchas y muy breves, así que pueden leerlas en cualquier momento y en cualquier lugar. Bien, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este intento de clase online y seguimos en contacto ante cualquier consulta por los trabajos. Un saludo a ustedes y a sus familias y que hagan una buena cuarentena.